Universidad Católica del Norte. Trabajo realizado por Nicolás Quintero. Este trabajo es una simulación de física de campos. El tema a explicar es el efecto Doppler. El efecto Doppler es un estudio que se realiza sobre las ondas que se emiten. El efecto Doppler consiste en un cambio aparente en la frecuencia del sonido durante el movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora. Aquí tenemos una imagen algo representativa sobre cómo el observador puede percibir las ondas sonoras. Tenemos pues una bibliografía. Para poder comprender el concepto, vamos a mirar las fórmulas. La fórmula es algo muy sencillo, donde vamos a trabajar la velocidad v sub 0 y b, que sería la velocidad del sonido, que la vamos a medir en metros sobre segundos, y la velocidad de la fuente, que sería v sub 0. F, que sería la frecuencia, y F, que es F', donde es la frecuencia del observador. Esas son nuestras variables. Entonces, para nuestra primera ecuación, tenemos que es el observador que se mueve con una velocidad v sub 0 hacia la fuente estacionaria, donde es f' va a ser igual a la frecuencia, que se va a multiplicar por 1 más la velocidad sub 0 sobre la velocidad del sonido. La segunda ecuación va a sufrir un cambio, y es que en vez de sumar la velocidad del observador, la división de la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido, la vamos a restar, y es cuando nuestro observador se aleja de la fuente, y es donde ese observador está estacionario y está haciendo uso del radar estacionario. Eso pasa mucho pues, con el proceso de nuestros fotomultas. La siguiente fórmula es cuando se mueve hacia el observador estacionario, que sería pues ya la fórmula que tiene el índice 18, donde es que la velocidad del sonido se divide sobre la velocidad del sonido menos v sub s, que es la velocidad de la fuente. Y la cuarta y última ecuación que podemos analizar o usar para poder estudiar alguno de estos fenómenos es cuando la fuente se aleja del observador estacionario. Y la diferencia, como su anterior ecuación, es que las velocidades del sonido, en vez de ser restada a la velocidad de esa fuente, va a ser sumada. Es una ecuación muy sencilla. Yo, adicional pues a esta presentación, voy a utilizar una simulación realizada con el software Modelus, donde estoy usando la ecuación donde el observador, que sería el radar Doppler, ve cómo se aleja el vehículo. En este caso va a ser una camioneta. Entonces vamos a leer el ejercicio o el enunciado, donde dice que una camioneta viaja por una carretera recta y plana, donde el límite de velocidad es 80 km por hora. Se acerca a un policía estacionario, por eso estoy usando la velocidad, la frecuencia o v sub 0, donde la divido por
la velocidad del cuerpo, me dividió la velocidad del sonido, pero la resto a 1. Esa es la que estoy usando, que era la segunda ecuación que mostré. Un policía estacionario que tiene un radar Doppler que detecta la velocidad. Si la frecuencia producida por el motor es de 487 Hz y la policía, o sea, su radar Doppler, recibe una frecuencia de 400 Hz y la velocidad del sonido la vamos a tomar por 340 km por hora. La verdad no son 340 km por hora, sino 340 metros sobre segundo. Eso es una salvedad acá. Entonces tenemos que nuestra frecuencia recibida son 400 Hz, la velocidad del sonido como variable son 340 y nuestra ecuación a usar. Esos son los datos suministrados. Tenemos nuestra camioneta, tenemos nuestro radar Doppler. Vamos a usar como variables independientes paso 1 y estoy usando un máximo de 61. Es como el tiempo máximo de nuestra simulación para poder pues ver cómo esa animación lo va a capturar. Dentro de nuestra tabla lo que yo estoy capturando es v sub s, la velocidad del objeto o el vehículo, que en este caso será nuestra camioneta, la cual la vamos a poder ver acá. Al hacer el desarrollo, yo simplemente vamos a correr esta simulación y a medida que la simulación va corriendo, yo voy haciendo el cálculo de la velocidad de mi vehículo. Entonces me dice que mi vehículo producía 487 Hz cuando fue captado por el radar. Cuando mi vehículo pasa a 487 Hz por el radar Doppler al alejarse, el vehículo pasó a 61 km por hora. O sea que este vehículo aún, si mi carretera estaba en un rango de velocidad entre 60 y 80 kilómetros, podría estar dentro del rango de velocidad normal, teniendo un margen de error de más o menos 10, como pues podemos usarlo en Colombia, que es lo que nosotros usamos. Entonces creo que esta es una explicación de cómo usa policía de tránsito o nuestras fotomultas este tipo de dispositivos. Y con esta simple fórmula podemos analizar cómo es que nuestros vehículos han sido captados o son captados por, por un radar. También tenía por acá un fragmento de un video real en uso de un radar Doppler. Solamente quiero mostrar unos cuantos segundos vamos a mirar en este fragmento. Acá se ve el dispositivo, el target, que es la velocidad que muestra, el looker, el modo, y el localizador. Vamos a mostrarlo. Cuando pasa nuestro vehículo 83 km por hora, es esta camioneta que pasó. Ahí esa camioneta acaba de ser captado por ese radar. Vamos a mostrarlo. Todo ese radar a 83 km por hora. Esa es una función de nuestro radar Doppler. Bueno, esa es una simple simulación. Espero pues haber explicado un concepto muy simple de lo que es el concepto Doppler y cómo es usado en uno de los mecanismos que usa tránsito para detección de velocidad y movimiento.